Los Salmos, la oración de Israel y de la Iglesia. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza, para que con toda sabiduría se enseñen y aconsejen unos a otros, y con un corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cánticos inspirados. Salmo 72. Oh Dios, confía tu juicio al Rey y tu justicia al Hijo de Reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Produzcan los montes bienestar y las colinas prosperidad para tu pueblo. Que Él defienda a los humildes del pueblo, socorra a los hijos de los pobres y aplaste al opresor. Que dure tanto como el sol, como la luna por generaciones. Que descienda como lluvia sobre el césped, como llovizna que empapa la tierra. Que en sus días crezca la justicia y haya paz mientras dure la luna. Que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Inclínense en su presencia los habitantes de la estepa y sus enemigos muerdan el polvo. Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo. Que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones. Que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos lo sirvan. Porque él libra al pobre que suplica, al oprimido que no tiene protector. Que se apiade del pobre y del desvalido, que salve la vida de los pobres. Si los rescata de la opresión y la violencia y considera valiosa su sangre, que viva y le den oro de Sabá, que recen por él continuamente y todo el día lo bendigan. Haya en el campo trigo abundante, que ondee en la cima de los montes. Brote su fruto como el Líbano y retoñe como hierba del campo. Que su fama sea eterna y su nombre dure como el sol. Que se feliciten por él los pueblos y lo proclamen dichoso. Bendito el Señor Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito por siempre su nombre glorioso, que su gloria llene la tierra. Amén, amén. Aquí terminan las súplicas de David, hijo de Jesé. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Composición del Salmo 72. En cuanto al género, es un himno, un salmo real. Tenemos, por ejemplo, también el Salmo 2, el Salmo 45, el Salmo 110, que son salmos reales, himnos que se entonan en ocasión de alguna fiesta del rey, ya sea por su nombramiento como rey, su unción, ya sea por su boda, como en el Salmo 45. Este Salmo 72 no parece que haga referencia a alguna fiesta específica de celebración o de boda. Se parece mucho más a una ocasión de unción del rey, un poco en la semejanza de Salomón, que también pide sabiduría para poder gobernar a su pueblo. Así este Salmo 72 es como un himno, como una oración que el pueblo hace a Dios por el rey, quizá
el recién nombrado rey, así como se presenta en el verso número 1. La tradición lo ha atribuido a Salomón por esa frase del verso 1 que dice hijo de reyes, pero por el contenido parece más bien que es posterior. Se trataría más bien del pueblo que hace esta oración, esta súplica a Dios, pidiendo el favor para el rey y que pueda gobernar con rectitud, que pueda gobernar sabiamente. ¿Cómo podemos estructurar el Salmo? Los versos 1 al 4 son como una pequeña introducción, como una presentación programática. Más o menos lo que se va a tratar en todo el Salmo, ahí está expresado en los primeros 4 versículos. Y luego, los versos del 5 al 7 hablan del tema de la duración y la prosperidad. Que el reino sea eterno y que sea próspero. Después, los versos 8 al 11 hablan de el deseo de la extensión de ese reino y que tenga soberanía sobre todos los pueblos, que se extienda y que domine sobre todos. Luego los versos 12 al 14 serían como una parte central en este salmo. Presentan la figura del rey como defensor del oprimido. Luego, los versos del 15 al 17 como una especie también conclusiva, mencionando una variedad de bendiciones. Así como los versos 1 al 4 son la presentación de los temas que van a venir, estos versos 15 al 17 pues encierran también toda ese programa del rey, mencionando distintas bendiciones que se piden para él. Los versos 18 al 19 son una doxología, es decir, una bendición a Dios. Estos versos, lo más probable es que no sean parte del salmo original. Al acomodarse los salmos en distintas colecciones, los redactores quisieron distribuirlos como en 5 partes. Ya lo mencionamos en el tema inicial de esta presentación de los salmos. Pueden acercarse al tema de la introducción. Ahí tenemos esa estructura de todo el libro de los salmos. Así que el redactor le fue componiendo una doxología al culmen de cada una de esas partes de los salmos, como en el Salmo 41, que ahí termina la primera colección, y ahora en este caso en el Salmo 72, que concluye la segunda colección de salmos. Y por eso también algo agregado del redactor, el verso 20, donde hace la referencia que ahí terminan los salmos de David, las composiciones de David. Entonces, de esa composición del salmo dejaríamos un poquito aparte los versos 18 al 19, que son la doxología del redactor, y también el 20, donde hace referencia al culmen de esa parte o de esa colección. Comentario. Versos 1 al 4, esa pequeña introducción programática. Oh Dios, confía tu juicio al rey y tu justicia al hijo de reyes, para que gobierne a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud, que produzcan los montes bienestar y las colinas prosperidad para tu pueblo, y que Él defienda a los humildes del pueblo, que socorra a los hijos de los pobres y aplaste al opresor. Dios es, por su santidad, el guardián de la rectitud, el garante de la rectitud y de la justicia.
pero él confía estas tareas al rey. Este es el ejercicio del rey como representante del Dios santo, del Dios justo, implantar justicia que rija al pueblo con rectitud. En la oración, por ejemplo, del Salmo 2, verso 8, se pide a Dios que conceda heredad al rey, que él pueda heredar todos los pueblos, que los pueblos le sean dados al rey como heredad. En el Salmo 18:36 se pide para el rey que sea como un escudo victorioso, o sea, se pide protección para el rey. En el Salmo, por ejemplo, 25, que Dios le conceda al rey lo que él desee. En el Salmo 21:5 se pide para el rey una larga vida. Y recordando la oración que hace Salomón en primer libro de Reyes, capítulo 3, en ese momento de la consagración del templo, cuando Dios le dice, pídeme lo que desees, Salomón pide sabiduría, pide prudencia. Así se pide en este Salmo 72. Cuando comentamos el Salmo número 2, pueden ustedes ir al Salmo 2, ahí mencionábamos cómo parece que había la costumbre en la elección del rey o en la coronación, pues esa práctica de pedir un deseo a Dios como un don especial para esa ocasión. Y aquí se pide para este rey justicia, para este rey prudencia, igualmente como Salomón. Tenemos, sobre todo en el libro de los Proverbios, cómo implantar justicia es una obra o una acción específicamente que le corresponde al rey. Proverbios 8 del 15 al 16. Por mí reinan los reyes y los príncipes dan decretos justos. Por mí gobiernan los gobernantes y los nobles dan sentencias justas. ¿Ven? La sabiduría. Pero gobiernan justamente los reyes. Proverbios 16:12. El rey aborrece el mal obrar, porque su trono se afianza en la justicia. Vean, se afianza en la justicia. Proverbios 20:26. Rey prudente avienta a los malvados, es decir, destierra a los malvados. Proverbios 20:28. Misericordia y lealtad guardan al rey, y la justicia asegura su trono. ¿Ve? Proverbios 25:5. Aparta al malvado del rey, y su trono se afianzará en la justicia. Entonces, hay varias referencias a cómo el ejercicio de la justicia es una tarea específica del rey como representante de Dios. Cuando hay un gobierno justo, el territorio produce bienestar, produce prosperidad. Quizá en estos versos, cuando se habla de los montes y colinas, pueden representar a aquellos lugares específicos de la manifestación de Dios, pero también pueden representar simplemente pues los campos, los lugares donde se produce plantas, donde se produce el fruto. Si leemos, por ejemplo, Éxodo 15:17, lo introduces y lo plantas en el monte de tu heredad, lugar del que hiciste tu trono, Señor, santuario, Señor, que fundaron tus manos. Lo plantas en el monte de tu heredad para que dé fruto. Ven también de alguna manera esta metáfora del pueblo como una planta,
para dar fruto. Isaías 14:25. Quebrantaré a Asiria en mi país, la pisotearé en mis montañas, resbalará de los míos su yugo, su carga resbalará de sus hombros, en las montañas. Hacer justicia, es decir, dar el castigo a esos pueblos que han oprimido a Israel. Que dure tanto como el sol, como la luna por generaciones, que descienda como lluvia sobre el césped, como llovizna que empapa la tierra, que en sus días crezca la justicia y haya paz mientras dure la luna. Cuando se menciona aquí el sol y la luna, hace referencia a la sucesión del tiempo, que dure tanto como el sol, como la luna, es decir, día y noche, que dure permanentemente. El Salmo 1:2, por ejemplo, se habla aquel que medita la ley día y noche. El Salmo 19:3, por ejemplo, dice que el día le pasa el mensaje al otro día y la noche lo comenta, lo murmura la siguiente noche. Entonces, al mencionar el día, la noche, el sol, la luna, hace referencia a una constancia que dure tanto. Es decir, se está pidiendo que el reinado se extienda, que el reinado pues dure muchos años. El Salmo 89:37 dice: su descendencia durará para siempre, su trono permanecerá ante mí como el sol. Una frase ya conocida pidiendo prosperidad para el rey. La justicia es como la lluvia que suaviza la tierra, que fecunda la tierra. ¿Bien? Que descienda como la lluvia, que descienda como llovizna sobre el césped que empapa la tierra. Si recordamos, por ejemplo, Proverbios 16:15, el rostro sereno del rey trae vida, su favor es nube que trae lluvia. ¿Ven? El rostro sereno, el rostro misericordioso, el rostro justo del rey trae bendición como la lluvia. Proverbios 19:12, rugido del león es la cólera del rey, rocío sobre la hierba es su favor. Es decir, su justicia para el malvado espanta como el rugido del rey, como el rugido del león, pero su misericordia, su justicia, su bondad para el pobre, su favor, es como rocío sobre la hierba. Entonces aquí se está pidiendo que esa acción justa del rey pues produzca fruto como la lluvia que empapa la tierra. Una metáfora que utiliza, por ejemplo, el profeta Isaías es también esta del agua, de la lluvia, para referirse a la palabra. Isaías 55 del 10 al 11. Como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y pan para el que come, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo la misión que le encomendé. En esta metáfora de la palabra como la lluvia que desciende, la nieve que empapa la tierra. Y así es como esta palabra también la justicia que implanta el rey y hace crecer la justicia. La justicia trae la paz y el gobierno de los injustos trae la destrucción, mientras el gobierno de los justos trae la paz. Salmo 85:13. La justicia caminará delante de él,
la paz seguirá sus pasos. ¿Ya? Justicia y paz. Aquel que obra con justicia, el fruto es la paz. ¿Ya? Va delante de él la justicia y le sigue la paz como fruto. Proverbios 28:28. Cuando se imponen los malvados, uno se esconde, pero cuando desaparecen, prosperan los justos. Proverbios 29:2. Cuando gobiernan los honrados, se alegra el pueblo. Cuando mandan los malvados, se queja el pueblo. Es decir, muchas referencias también sapienciales a esta acción justa de implantar la paz que corresponde al rey, y esto es lo que se está pidiendo para él, su extensión del reinado, pero también los frutos de la paz que obtiene el pueblo con su obrar justo. El florecimiento o el crecimiento de las plantas se usa también como una metáfora para referirse a Israel. Por ejemplo, en Isaías 27:6, renovación de Israel, llegarán días en que Jacob echará raíces. Jacob echará raíces, Israel echará brotes y flores, y sus frutos cubrirán la tierra. Vendrán días en que habrá paz por la justicia, y el pueblo echará raíces, el pueblo dará sus frutos. Una metáfora también referida en cuanto a las plantas, pero que se refiere a Israel. Oseas 14 del 6 al 8. Echarán brotes, tendrá el esplendor del olivo y el aroma del Líbano, volverán a morar a su sombra, revivirán como el trigo, florecerán como la vid, serán famosos como el vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo yo que ver con las imágenes, con los ídolos? Yo contesto y miro, yo soy un abeto frondoso y de mí proceden los frutos. Es decir, es Dios, no los ídolos, quien da la prosperidad a su pueblo, pero una prosperidad que depende de la justicia. Versos 8 al 11, una petición para que se extienda la soberanía de Israel sobre los demás pueblos, que domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Inclínense en su presencia los habitantes de la estepa, y que sus enemigos muerdan el polvo, que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributo, que los reyes de Saba y de Arabia le ofrezcan sus dones, que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos lo sirvan. La extensión del dominio de Israel pues es en toda esta Palestina, incluso más extensa todavía. Se habla aquí de desde el Mediterráneo hasta el río Éufrates. Por ejemplo, Zacarías 9:10 dice, dominará de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. De mar a mar, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, Éxodo 23:31 dice, marcaré las fronteras de tu país, desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos. El mar Rojo, de donde salieron los israelitas, hasta el mar de los filisteos, que es el mar Mediterráneo. Y luego, desde el desierto hasta el río Éufrates, a todo el este. Entonces, todo ese territorio, este es lo que hace referencia aquí, la extensión del reinado de Israel. ¿Qué es lo que pide aquí el orante o el salmista o este grupo de orantes? La sumisión de los pueblos hostiles primeramente. Aquellos habitantes de la estepa, quizá todos aquellos pastores que habían sido también
que habían representado una dificultad para los israelitas con quienes se enfrentaron primero, y después los reyes con los que tuvieron que enfrentarse para poder establecerse en la tierra. Primero, dominar sobre todos aquellos que se opongan al establecimiento del reinado. ¿A qué se refiere morder el polvo? Dice que muerdan el polvo. Se refiere a la sumisión, que se sometan. Es decir, morder el polvo es que se inclinen ante el rey. Isaías 49:23 dice: sus reyes serán tus tutores, es decir, van a estar a tu servicio. Sus princesas tus niñeras. Rostro en tierra te rendirán homenaje. ¿Vean? Rostro en tierra es morder el polvo. Lamerán el polvo de tus pies y sabrás que yo, el Señor, yo soy el Señor, que no defraudo a los seres que esperan en mí. Es una promesa de reinar sobre las naciones. Miqueas 7:17, que muerdan el polvo como culebras o como insectos, que salgan temblando de sus guaridas, que teman y se asusten ante ti, Señor Dios nuestro. Y el Salmo 110:1, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que haga de tus enemigos estrado de tus pies. Es decir, que estén a tus pies. Son referencias al dominio que tendrá este rey sobre los pueblos y especialmente por aquellos pueblos hostiles. Después pasa a los pueblos que se han vencido y que le van a pagar tributo, que los reyes de Tarsis, de las islas de Saba, de Arabia, paguen tributo. Es decir, se trata de los pueblos que se someten a Israel y que de alguna manera están aportando para la construcción del reino, que aceptan su dominio, se hacen vasallos del rey de Israel. Reyes y pueblos le rinden culto, lo sirven. De la sumisión al rey, pues sigue de alguna manera ese reconocimiento universal. Lo que se está pidiendo aquí para el rey es que pueda dominar sobre todos los pueblos, que los constituya en servidores suyos y que aproveche también el tributo que le puedan dar esos reyes y sobre todo el reconocimiento. Versos 12 y 14, la centralidad del Salmo, especialmente en el ejercicio de la justicia para defender al oprimido, para defender al pobre. Y esta es la tarea esencial de aquel que rige en nombre de Dios. Porque Él librará al pobre que suplica, al oprimido que no tiene protector, que se apiade del pobre y del desvalido, que salve la vida de los pobres. Así los rescata de la opresión y la violencia, considerará valiosa su sangre, es decir, su vida. Esa parte de los versículos 12 al 14 bien puede referirse a la acción fundamental de Dios, porque es Dios quien se hace cercano al pobre, cercano al oprimido, cercano a aquel que clama, aquel que no tiene protector. Pero siguiendo o de acuerdo a esta secuencia narrativa, pues también podemos entenderla como una acción del rey. El rey tiene que ser el garante de la justicia, de la protección para el oprimido, para el pobre, para aquel que no tiene protector. ¿Cuáles son aquí estos versos? Los libra, que Él se apiada, que Él salve, que Él rescata. ¿Vean? Librar, salvar, apiadarse, rescatar. Acciones
de misericordia, acciones de compasión para el que sufre. ¿Y cuáles son los títulos que se le dan aquí a estos pobres? Pobre, oprimido, el desvalido, el que no tiene protector, el que sufre violencia. Es decir, todo aquel que no tiene quien vele por él, que solo depende de la acción de otro. Y se espera esta defensa especialmente del que tiene la potestad, del que se le ha confiado la autoridad para salvar al pobre. Y luego aquí dices, es valiosa su sangre, valiosa su vida. Es muy interesante esta construcción de los versos 12 y 14. Vean en el verso 12, ¿cuál es, qué se dice en esos versos? Lo que le corresponde hacer al rey como representante de Dios: salvar. El rey es garantía para la justicia. El rey le corresponde salvar. Y luego el verso 13 se expresa como deseo que el rey lleve a cabo esa misión que a él le corresponde. Por eso se presenta como deseo que salve, que ejerza su misión de juez. Se dice aquí que se apiade del pobre y desvalido, que salve, pero vean, se presenta ya como un deseo. Y luego el verso 14, pues en forma condicional. Si salva, si lo hace, entonces cumplirá su misión. ¿Cuál es? Valorar la vida de los pobres, valorar su sangre, hacer como Dios hace. Dios salva. El rey le corresponde salvar. Si se apiada del pobre, si hace justicia a los indefensos, entonces cumplirá la misión que Dios le ha confiado y considerará valiosa su sangre, considerará valiosa su vida. Versos 15 al 17, como una parte conclusiva, pues una serie de bendiciones que se retoman otra vez casi como de todo el Salmo. Que viva y que le den oro de Saba, que recen por él continuamente, que todo el día lo bendigan, que haya en el campo trigo abundante, que ondee en la cima de los montes, brote su fruto como el Líbano, que retoñe como hierba del campo, que su fama sea eterna, que su nombre dure como el sol, que se feliciten por él los pueblos y lo proclamen dichoso. Es decir, vuelve a retomar toda la temática del Salmo con algunas partes que se agregan aquí. ¿En qué consiste la bendición que se pide para el rey? Primero, una larga vida. ¿Ven? Que dure, como se había pedido ya antes, que tenga una vida abundante. Es una oración que se pide constantemente para el rey. Por ejemplo, en 1 Samuel 10:24, entonces Samuel dijo a todo el pueblo: miren a quien ha elegido el Señor. No hay como él en todo el pueblo, no hay nadie como él. Y todos exclamaron: viva el rey, viva el rey. Segunda de Samuel 16:16, cuando Husai, el arquita amigo de David, se presentó a Absalón, le dijo: viva el rey, viva el rey. Primer libro de Reyes 1:25. Porque hoy ha ido a sacrificar toros, terneros, cebados y ovejas en cantidad, y ha convivido a todos, invitado a todos los hijos del rey, a los generales, al sacerdote Abiatar, y ahí están banqueteando con él y le aclaman: viva el rey. Era una súplica que se hacía constantemente, que viva el rey. Y así se pide aquí, que viva el rey, que tenga larga vida. ¿Qué más se pide aquí?
dominio, dominio sobre los pueblos, fruto, que ya mencionamos, fruto de la justicia, y aquí se le agrega el aprecio, que, que oren por él, que recen por él, que lo aprecien, que lo valoren. Se pide también bendición de frutos del campo, que haya cosechas, que ondeen las espigas, que se manifieste todo ese fruto. Y se pide también fama, que su nombre sea eterno, que sea reconocido. ¿Ven? Que se feliciten por él. Que se feliciten por él significa que se alegren en él, que los pueblos encuentren felicidad en él. La bendición del rey alcanza la bendición para otros pueblos, a semejanza quizá de la bendición patriarcal, de la bendición que recibió Abraham. Si recuerdan Génesis 12:3, en ti serán benditas todas las razas de la tierra. Es decir, en Abraham van a recibir bendición todos los pueblos. Así también en el Rey justo de Israel, pues recibirán bendición todos los pueblos. Se felicitarán por él, orarán por él. Entonces aquí pues se presenta una serie de bendiciones que se piden para el rey, algunas retomando ya lo que se había mencionado en el Salmo, pero agregando otras como la oración, que oren por él, y también sobre todo ese reconocimiento, que su nombre sea eterno, que su fama sea eterna, y agregado también aquí la bendición para otros pueblos. Antes se había pedido que él domine sobre los pueblos y que le traigan frutos, pero ahora es que esos pueblos también reciban bendición por el rey, que sean felices por el rey. Entonces también esos pueblos reciben bendición, quizá, como digo, retomando un poquito pues esa bendición patriarcal. Los versos 18 al 19 es una doxología, ya les mencionaba, que es una parte agregada por el redactor para culminar esta segunda parte o esta segunda colección de salmos. 18 dice: bendito el Señor Dios de Israel, el único que hace maravillas. El 19 dice: bendito por siempre su nombre glorioso, que su gloria llene la tierra. Amén, amén. Una doxología es una bendición. La palabra doxa en griego significa gloria. Por lo tanto, es una glorificación, una bendición que se da a Dios, una oración de alabanza. Y una parte también aquí de redactor, el verso 20, terminan las súplicas de David, hijo de Jesé. Es decir, termina una colección de salmos. ¿Cómo podemos nosotros, queridos hermanos, orar con este Salmo 72? Primero, estos salmos reales, estos himnos reales, la iglesia siempre los ha leído también en una clave cristológica. Es en Cristo, el Rey universal, donde se cumple en plenitud toda esa bendición que se pide para el Rey y toda esa bendición que recibe el pueblo por la justicia del Rey, por la acción del Rey. Se habla de Cristo como Rey universal, Lucas 1:33, Mateo 2:2, cuando vienen los reyes de Oriente a rendirle homenaje, Apocalipsis 15:4. Se habla de Cristo como un Rey que trae justicia y que trae la paz, Mateo 5:6, Romanos 14:17, 1 Corintios 1:30, Efesios 2:14, Santiago 3:18. Se habla de Jesús
como el defensor por excelencia, el salvador del pobre y del oprimido. Basta recordar las bienaventuranzas, Mateo 5:2, Lucas 4:18, Lucas 7:22 y tantos pasajes donde vemos la compasión de Jesús por los pobres, por los oprimidos, por los afligidos. En Lucas 4:16 incluso se anuncia ahí en esa programación de Jesús que Él viene a dar la buena nueva a los pobres, a liberar al oprimido. Y se da un reconocimiento del reino de Cristo universal, Filipenses 2:10, Apocalipsis 14:6. Entonces, es importante que nosotros, cuando leemos el Salmo 72, haciendo un esfuerzo por comprenderlo, el texto en su sentido también literal, a lo que se refiere en su momento, también podamos hacerle una interpretación cristológica, una comprensión cristológica, para ver cómo en Jesús se cumple plenamente ese deseo para el Rey. Y especialmente que los pueblos reciban felicidad, reciban bendición por la obra de Cristo, por la acción de Cristo, por su palabra, por su persona, por su mensaje. Y especialmente este Rey que viene a cargar con nuestras fragilidades, pero sobre todo a hacerse cercano al pobre, al afligido, al oprimido. Y que el mismo Jesús los llama dichoso. Dichoso aquel que recibe a Cristo su Salvador. ¿Cómo podemos también orar con este salmo? Pues hay que orar también a Dios por nuestros gobernantes. Orar a Dios por aquellos que tienen autoridad sobre nosotros, para que puedan realmente también preocuparse por la paz, por la justicia. Se ponen como autoridad de alguna manera, presentándose como aquellos que traen bienestar para el pueblo, pues tenemos que exigir, tenemos que orar también por ellos para que puedan guiar con esa rectitud, con ese derecho, con esa justicia. Queridos hermanos, que Dios les bendiga abundantemente. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campana.